Bien, yo quería hacer una pregunta, porque sobre todo sobre la prima de riesgo y cómo explicar, para explicarle a la gente que cuando la prima de riesgo aquí en España está bajando, yo creo que es porque los bancos españoles están comprando deuda pública. Es decir, no sé si me lo podéis explicar. Creo que no es que los inversionistas extranjeros compren, sino que los bancos españoles están comprando deuda pública y por eso, aparte de que el dinero que mete el Banco Central Europeo, con eso están comprando deuda pública. Para que expliquéis el mecanismo, yo creo que lo puede explicar Carlos Malo. Un poco malo soy, sí. No, prefiero lo de malo a lo de mato, porque no tengo nada que ver, lo tengo que decir, nada que ver con mi prima, la del confeti. Sí, lo sé, sí. Bueno, no, concretamente, parece que puede no tener que ver lo del tema de lo que ocurre con los procesos de sobreendeudamiento, la prima de riesgo. ¿Podría alguien decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Eurovegas? Pues por supuesto que tiene que ver, hasta eso tiene que ver. Todo ese proceso de sobreendeudamiento, al final lo que está produciendo es una situación paradójica, ¿no? Ayer publicaba el Banco de España las cuentas financieras de la economía española. Hemos llegado al tope récord histórico de deuda en cuanto a la suma de pública y privada que España había tenido nunca. 5.166.000 millones de euros. Una verdadera burrada de dinero. Prácticamente casi 5 veces lo que se produce en España en un año. ¿Qué ocurre? Pues que lo que se ha producido durante el proceso de crecimiento de deuda en los últimos 11 años es una situación muy peculiar. Lo que ha crecido fundamentalmente ha sido la deuda privada. Eso es lo que se ha producido. Básicamente, el 85% de los euros de crecimiento de deuda durante estos últimos 11 años han sido crecimiento de deuda privada. Sin embargo, de lo que habla la gente es de la deuda pública. Y el compañero pregunta por la prima de riesgo de la deuda pública. La deuda pública, estamos hablando de una cantidad también enorme de dinero. Ya superamos el billón de euros. El billón de euros. Pero es un billón de 5.166.000. Sin embargo, de lo que hablamos es de la prima de riesgo y de la incapacidad de financiarse de las administraciones públicas. Y eso es parte del interesado discurso de nuestros gobernantes a la hora de provocar el pánico que indudablemente todo el mundo tiene, y cada subasta de títulos de deuda del Tesoro español es contada y comentada en las radios y en las televisiones con ámbito de triunfo cuando va bien y con síntoma de fracaso cuando va mal. O sea, se ha convertido en el termómetro de cómo van las cosas y en la justificación para aplicar recortes sociales como los que se están produciendo. Si no hacemos determinadas actuaciones legislativas, por ejemplo, la reforma laboral, los inversores no comprarán los títulos de deuda. Bueno, eso radicalmente no ha sido así antes, no han comprado de deuda cuando la situación laboral era diferente, ni la compran ahora porque la situación legislativa desde el punto de vista laboral haya cambiado. No es así. Ahora mismo los inversores extranjeros tienen aproximadamente unos 200.000 millones de euros de deuda pública española, prácticamente muy parecido a lo que tenían hace 4 años, muy parecido. La explosión fue antes, fue en los años 2004, 2005, 2006. Entonces, todo eso, pues realmente no es más que una forma de alguna manera poner el foco en el lugar equivocado, en el endeudamiento público. No estoy por eso diciendo que la deuda pública esté en unas cifras manejables. Precisamente no está en unas cifras manejables porque va a ser muy complicado que con un 27% de paro se generen impuestos suficientes, y además con una estructura fiscal como la que tenemos, claramente regresiva, pues se generen ingresos suficientes para poder hacer frente a las necesidades de las administraciones públicas. Pero sin embargo, ese afán de considerar la prima de riesgo como el termómetro de lo que ocurre es absolutamente absurdo comparado con los 5 retos de los que nos hablaba el profesor Taibo hace un momentito. O sea, fijaros lo que tiene que ver eso, el índice de mercado de lo que cotiza la deuda pública en los mercados secundarios. Estamos hablando de un mercadillo
y no más, y que eso sea lo que de alguna manera esté marcando el tempus de cómo se debe funcionar desde el punto de vista político en nuestro país. Sí, no, perdón. No era por llamar la atención sobre que, la casi totalidad de esa deuda privada es deuda de la banca, deuda exterior de la banca. Y entonces lo que ocurre es que se desvía la atención hacia lo público. ¿Por qué? Porque a la banca privada se le otorga barra libre de liquidez en el Banco Central Europeo, al 2% además, o sea que ahí no tiene que discutirse para nada ni prima de riesgo ni nada, puesto que se le da a un interés ridículo fijo, ¿no? Entonces es un poco el marco que ofrece la Unión Europea a la banca barra libre, pero luego se aprieta la clavija a los estados para que apliquen pues políticas como las que estamos diciendo de austeridad, etcétera. Bueno, había visto dos palabras. Si hay alguien más, podemos hacer un turno un poco más completo, vale. Empezamos. Va a recoger. Bueno, yo soy. Bueno, soy un vecino de Alcorcón, llevo viviendo aquí, pues ya ni me acuerdo los años que llevo viviendo, soy jubilado y ante todo este tema que nos va a caer encima, pues lo que más me preocupa o lo que más me ha hecho por lo menos pensar es qué va a pasar con el futuro desarrollo de Alcorcón. O sea, yo he visto cómo este pueblo ha ido creciendo alrededor de los castillos, en el ensanche sur, los polígonos industriales, o sea, iba creciendo y me parecía lógico, me parecía natural que fuera creciendo porque todo crece, todos los municipios crecen, se creaban pequeñas industrias que todos conocemos, el polígono Urtinsa, el polígono San José de Valderas, y ahora oigo hablar de que van a ocupar, no sé si 900 o 1300 hectáreas, o sea, gran parte de lo que es el territorio de paraje de la Venta de la Rubia, y yo me he preguntado, bueno, ¿y cómo se va a desarrollar en un futuro este municipio, este pueblo? O sea, porque todos los municipios necesitan hacer cosas a lo largo del tiempo. Se me ocurre, por ejemplo, y perdonad lo que soy de mi edad más o menos, pero ya aquí la gente ya nos estamos haciendo mayores y habrá que ampliar el cementerio. No, o sea, pero es así. Habrá que ampliar el cementerio. Entonces, ¿dónde se colocará un futuro cementerio en Alcorcón? Habrá que ampliar, me imagino, el hospital de Alcorcón. Habrá que crear nuevas zonas deportivas. Habrá que... etcétera, etcétera. O sea, yo me he hecho estas preguntas de que yo creo que entre todos los males que creo que nos han augurado y que se nos avecinan, quizás sea uno de ellos lo que decía antes, el hipotecar el futuro de este pueblo. O sea, el que este pueblo, cuando se llene de cemento y de hormigón todo lo que es el paraje de la Venta de la Rubia, ¿dónde va a haber tierra para colocar otras cosas? O sea, ¿dónde va a haber tierra para colocar otras cosas? Campos de fútbol, no sé qué, no sé cuánto, pues todo lo que tienen todos los municipios del mundo mundial, ¿no? Entonces, este es un problema que, vamos, que me ha preocupado. Me alegro de haber acudido para escuchar a estos señores que, bueno, que abordan el tema desde unas perspectivas muy amplias y muy generales, acordes con su capacidad, ¿no? Pero vamos, a mí me preocupa porque estoy aquí y soy vecino de Alcorcón y nada más que eso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Durante la intervención de los ponentes ha surgido la palabra deuda legítima. Yo creo que también tenemos que empezar a hablar de legislación ilegítima con respecto a todo el tema de Eurovegas, esta legislación aprobada en el último minuto,
el pasado diciembre, junto con la legislación de la privatización de la sanidad, una legislación que tiene que ver no solo con la tributación del juego, sino con la capacidad de expropiar los terrenos para construir casinos, con la capacidad para que los propios casinos puedan hacer préstamos a los jugadores en caliente, con la capacidad para que los menores puedan entrar a los casinos, es decir, una desprotección de aquellos todos vulnerables, del colectivo vulnerable, etcétera. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a hablar un poco también de legislación ilegítima, porque además se aprobó deprisa y corriendo, sin intervención de los colectivos sociales involucrados, etcétera. Es decir, todo aquello que nosotros decimos que el Parlamento es aquello donde se debate y la sociedad civil puede intervenir para adecuar las leyes a lo que a todos nos puede beneficiar, fue todo un deprisa y corriendo, y yo creo que tendríamos que empezar a hablar de legislación ilegítima, ¿no? En otro orden de cosas, cuando decíais que habíamos ganado ya algo, ¿no? Porque bueno, no decíais que habíamos ganado ya algo, decíais que los habitantes de Alcorcón no nos echaban a pedradas, ¿no? Entonces, lo que digo es que estamos ganando, ¿no? Y prueba de que estamos ganando es que no nos han dejado el Centro Cívico Los Pinos porque nos tienen miedo, ¿no? Nos tienen miedo, sin embargo nos ponen aquí en la calle, somos más visibles y estamos muy a gusto y en el fondo va a ser peor para ellos porque vamos a ir poco a poco comiéndonos el terreno. Y en ese sentido, y aunque nos queda mucho por recorrer, pero creo que somos, decía aquel, ¿no? Somos guerreros vencidos de una batalla, no recuerdo cómo la cita, ¿no? Pero creo que nos faltan dos temas por ganar. Uno es la reversión del lenguaje. No sé si habéis escuchado a David Pérez decir acerca del último desarrollo urbanístico que están proponiendo, el Retamar de la Huerta, que dice que va a ser un desarrollo sostenible, porque va a hacer chalets, y los chalets son más sostenibles que el Ensanche Sur, que son grandes moles de ladrillo. Entonces, se utiliza el lenguaje que nosotros tenemos para intentar luchar contra este sistema, lo están revertiendo en nuestra contra, ¿no? Y que quería la impresión vuestra de qué os supone, ¿no? También David Pérez decía que por construir viviendas están asegurando el derecho a la propia vivienda. Es como construir oficinas garantiza el derecho al trabajo. Es decir, eso se garantizará por otra serie de cuestiones, ¿no? Y por otro lado quería también otro concepto, que es el tema de para conseguir ser invencibles, y las herramientas políticas que tenemos nosotros ahora mismo, que son estos partidos políticos, si no son útiles o no son útiles, ¿no? Hace poco comentaba Naredo la Ciudad Deportiva del Madrid. La Ciudad Deportiva del Madrid fue aprobada por los tres grupos municipales, por Izquierda Unida, por el PP y por el PSOE. Es decir, ¿qué herramientas tenemos nosotros como ciudadanos, incluso en Alcorcón, para poder revertir esta situación? ¿Podemos confiar en estos partidos políticos o tenemos que construir nosotros nuestra propia herramienta para intervenir en política? ¿Y qué opináis de eso? La votación. Si os parece, damos dos palabras más y ahora contestáis. Hola, buenas tardes. En la intervención de David Sánchez, te he querido entender que, en tu opinión, Sánchez Mato, en tu opinión, el proyecto de Eurovegas no se va a llegar a realizar, y es más, has dicho que ni siquiera se va a poner la primera piedra, en tu opinión. Bien, quisiera que lo desarrollaras un poco más y saber si crees eso porque crees que no van a encontrar la financiación bancaria, o porque desde un primer momento la intención no ha sido hacer casinos, sino que desde un primer momento la intención es una operación urbanística para la recalificación del suelo. Bien. Hola, bueno, yo vengo desde Santurtzi, de Vizcaya. Estoy bastante sensibilizado con este tema y por eso he venido. Y... Un aplauso por venir hasta aquí. Tengo que decir que detrás de esto, de Eurovegas, hay mucha historia. Hay muchos grandes empresarios que desconocemos. Yo en su día publiqué un artículo en la web hablando de
de quiénes son los principales impulsores de esto, ¿no? Que no son los que salen en la televisión. Uno de los mayores valedores del señor Adelson es David Hatchwell, que es vicepresidente de la Federación de Comunidades Judías en España. Es uno de los hombres de confianza de Sheldon Adelson, el inversor que anunciará en breve la inversión de unos 20.000 millones de euros. Bueno, luego hay otros nombres que son de diferentes empresarios, que ahora os voy a decir las empresas, ¿no?, que empujan. Ana Patricia Botín, delegada de la filial británica del Santander. Juan Manuel Villarmir, patrón del grupo que lleva su apellido y que incluye a OHL. Antonio Vázquez Romero, presidente de Iberia. Marc Puig, presidente de la marca Puig. Isaac Andín, cofundador y máximo accionista de Mango. Javier Godó, presidente del grupo Comunicación Godó. Y Carles Villarrubí, vicepresidente de Rothschild España y ligado al desarrollo de Portaventura. Bueno, esos eran unos nombres que me hubiera gustado mencionar. Todo el artículo no lo voy a leer, claro, si no os doy aquí mucho la chapa. Pero yo creo que deberíamos de empezar a buscar alternativas a la municipalidad de la dependencia de estas cosas, ¿no? Porque quiero decir, la dependencia política, si dejamos en manos de los políticos el que este proyecto se desarrolle o no se desarrolle, evidentemente se va a desarrollar, porque si Bárcenas ha cogido los sobres y ha repartido, pues aquí no quiero imaginar lo que puede pasar para financiar campañas políticas de partidos que apoyen esto. Porque no seamos ingenuos, si hay mucho dinero de por medio, pues claro, si mañana cualquier agrupación minoritaria o lo que sea se quiere presentar oponiéndose frontalmente a esto, evidentemente no va a tener los medios para poder hacer la propaganda necesaria y dar conocimiento a la ciudadanía, y eso se debe, entre otras cosas, a la injusticia del tema electoral, ¿no?, de la ley electoral y del reparto de los tiempos en los servicios públicos de información. Pero yo, mirando un poco en mi tierra, que los vascos somos un poco, tenemos fama, ¿no?, además de bastante cabezotas, pues me quiero acordar, aunque yo era muy pequeño, de cuando nos querían poner la central nuclear de Lemóniz y cómo se paró y se consiguió parar, y eso es todo un triunfo, y yo creo que habrá que empezar a buscar formas de boicotear que esto salga adelante. Es decir, si la vía política no sirve, la vía institucional quiero decir, pues habrá que pensar en ocupar esas tierras, habrá que pensar en sabotear la maquinaria que esta gente utilice, porque lo que no pueden ir es en contra de la voluntad del ser humano, que es convivir en un espacio que sea para todos. Y evidentemente Eurovegas no es para todos. Y yo estoy de acuerdo con Rajoy en una cosa por una vez. La reforma laboral va a generar empleo. Y va a generar empleo de la siguiente manera. Como muy bien ha dicho Carlos acertadamente, Eurovegas es la concentración de todo el proyecto que pretenden hacer de Españistán. O sea, convertir esto en un casino y en un prostíbulo. Y en, bueno, que la gente se busque la vida vendiendo droga o yo qué sé. Entonces, la reforma laboral, ¿por qué va a funcionar? Va a funcionar porque cuando aquí haya un 30, un 35% de paro, la gente esté lo suficientemente necesitada para acogerse a cualquier tipo de trabajo, vamos a tener que aceptar la población condiciones leoninas de trabajo. Y entonces, evidentemente, pues habrá trabajo, se generará empleo, pero a razón de unos sueldos irrisorios, cuando la gente no tenga ya a qué agarrarse. Y esto es lo que quería comentar, y sobre todo saber un poco vuestra visión de cuál es la alternativa, la solución, una vez los dirigentes políticos, es evidente que no van a hacer nada para impedirlo. Yo creo que es evidente, cualquiera que tenga un poco de sentido común sabe que no van a hacer nada, es más, lo van a favorecer porque hay unos intereses económicos por detrás evidentes, ¿no? Gracias. Bueno, teníamos 3 preguntas más. ¿Queréis responder ahora por no...? Bueno, pues sí, si quieres.
Sí, bueno, voy a ir un poco por orden, empezando por lo del futuro de Alcorcón. La primera intervención es que precisamente el que ha de ser de un municipio, pues estaría relacionado debería de estar relacionado con su propio planeamiento, porque es el planeamiento, ese documento público en el que habría que aunar pues esas previsiones y poner pues dentro del territorio, es decir, gestionar en régimen de escasez, claro, pues tanto los dos principales stocks con los que cuenta, que es el suelo, por una parte el territorio, y por otro lo construido, ¿no? Bueno, pues entonces vemos que es que lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que el territorio no lo ha ordenado para nada el planeamiento. Aquí en Madrid hay 2 tesis doctorales en la Escuela de Arquitectos, donde estoy de profesor, que muestran cómo el territorio en Madrid pues se ha ordenado a golpe de operaciones urbanísticas, ¿no? Operaciones urbanísticas tipo como lo de Eurovegas. Entonces vemos que precisamente está por completo al margen de las necesidades de la gente, de lo que opina la gente y del propio municipio, cuando se fragua entonces una operación de este porte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que querría apuntar en las prioridades y alternativas que habían salido, pues que la primera alternativa es que nunca más, es que no debería haber este tipo, debería precisamente repensar la ciudadanía, pues ver cuáles son sus prioridades, sería lección primera, y entonces de una forma abierta y transparente tener esta discusión, no ofrecer de pronto llave en mano, que es un poco la historia que hemos estado viviendo en todos estos años, y vemos que por lo tanto efectivamente lo que ha habido es una economía de la adquisición de riqueza para algunos, ¿no? Pero entonces eso no ha redundado para nada en beneficio de la mayoría de la gente. Entonces los jóvenes ni siquiera encuentran un trabajo, bueno, ahora con la crisis menos todavía, pero que es que hemos visto que las dificultades de acceder a la vivienda, de todas las cosas, ni siquiera se habían resuelto, pese a la multiplicación, la sobredosis de construcción y de todo esto que ha habido en el país, porque la finalidad era meramente especulativa, como he indicado, era el sacar tajada mediante, como he dicho, reclasificación y recalificación de suelos. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Los megaproyectos son meros pretextos, no tenemos que creérnoslo. La finalidad no es la que dicen, porque luego se quedan por ahí muertos. Pues fijaos, aquí en Madrid, bueno, está el Parque Warner, 3/4 de lo mismo, o mismo lo del casino de Aranjuez también. Es que estamos, el Parque Warner, bueno, pues ¿qué pasa? Pues ya ves, el megaproyecto ruinoso total, a punto del cierre, con 4 empleos precarios ahí, etcétera, y ya autopista con dinero público, ferrocarril con dinero público. Ahora ya han cerrado el ferrocarril porque no iba gente, y entonces era una ruina que había que pagar todos los años. Entonces ya vemos cómo van desembocando. Sin embargo, ahí han dado el pelotazo, claro, los interesados al revalorizarse sus terrenos. Entonces, bueno, ya vamos a parar a la legislación ilegítima. Claro está que todo esto lo que conlleva es una legislación totalmente ilegítima, hasta el punto de que entonces, claro, habría que exigir en alternativas nunca más este tipo de economía de adquisición de riqueza, nunca más legislación ilegítima, de entrada no ya que haya asambleas y se discuta en foros mucho más abiertos de los que hay, sino que es que el Parlamento funcione como tal, o el Pleno Municipal, porque es que todo esto se discute en la trastienda de los partidos políticos. Entonces ahí precisamente es el tema. En las Torres de Florentino lo que ha habido es un consenso elitista, porque él como nadie maneja la ingeniería del consenso. Entonces ahora para nada, ni siquiera se ha llegado a ese consenso. Ahora empezarán a dar caramelos a los políticos para ver si se unen. Con las Torres de Florentino no solamente se embarcó a Izquierda Unida, que en principio se oponía porque se le ofreció un caramelo,
sino incluso al presidente del club alternativo del Atlético de Madrid, que se le reclasificaron todos los terrenos que tenía alrededor del otro estadio del Atlético de Madrid, ¿no? Que eso es un poco lo que, para que pudiera hacer lo mismo, ¿no? Entonces es un poco la historia, pero ahora ni siquiera hemos llegado a eso porque está en solitario, pues claro, ¿no? Entonces vemos, por lo tanto, que efectivamente la legislación ilegítima, el lenguaje, evidentemente, pues es que todo esto hay que ponerlo patas arriba. Entonces, por eso mismo he indicado yo, producción, mercado, todo esto, pero si hay, no hay ni producción ni mercado, si es un mero latrocinio para pillar ahí una plusvalía de mala manera, con pretextos que además tienen una imaginación pobrísima, porque ya han fracasado. Es que he leído lo del Reino de Don Quijote, que entonces el tema publicitario de esa operación era la misma que indican ahora, y ese aeropuerto de 1.200 millones para que vinieran de todo el mundo a jugar ahí a ese casino, a la llanura manchera, ¿no? Que entonces, claro, eso pues era surrealista, claro, no tenía sentido. Entonces, bueno, pues en cuanto al lenguaje, claro, evidentemente hay que discutirlo. Yo lo que planteo es que muchas veces hay que usarlo, los adjetivos que se ponen para edulcorar, como sostenible o tal, pues como detectores de problemas no resueltos, ¿no? Porque si pone sostenible, bueno, entonces es que más bien habrá que sospechar, ¿no? Cuando se ve un autobús con el nombre de sostenible por la calle y tal, dice, hombre, no sé, ya es que hasta lo revientan desde dentro, ¿no? Me parece que es que eso no vale para nada, ¿no? Y entonces dices, el objetivo, el desarrollo sostenible, bueno, pues es que el ordinario es insostenible de cojones, ¿no? Pues esto, es que, y así sucesivamente. Ahí en la Escuela de Arquitectos pues está el máster de arquitectura bioclimática. Bueno, entonces que la que se imparte en la escuela pasa de clima, de orientación, de materiales del entorno, etcétera. Siempre ponemos los adjetivos, precisamente eso ya se estudia desde antiguo, para adaptar es decir, encubrir las contradicciones, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, claro, una exigencia elemental serían las buenas prácticas políticas, decíamos, y entonces, por lo tanto, ahora hay un oscurantismo pues mucho mayor en esta operación, incluso, y mucho menos consenso, ni siquiera el elitista que había arreglado Florentino para las torres, se está produciendo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la situación es más caótica todavía, y ahí estaría bien efectivamente descubrir los nombres, y esto sería una tarea de la plataforma, de los nombres que de verdad en la sombra están por ahí moviendo esos palillos, claro que no son efectivamente los que salen por la televisión dando la cara. Yo un par de cositas. Una que ha comentado el vecino de Alcorcón, que primero ha intervenido, en cuanto a hacia dónde, ¿no? Y preocupado con el hacia dónde, pues yo creo que el hacia dónde voy a leer una cita de un premio Nobel de Economía, Samuelson, que hablaba de la industria del juego, y que decía, consiste simplemente en la transferencia estéril de dinero o bienes entre individuos sin crear nuevo dinero o nuevos bienes. Aunque no crea producción, el juego, no obstante, absorbe tiempo y recursos. Ese es el coste de oportunidad al que me refería en mi primera intervención. Realmente ese es el nuevo modelo productivo con el cual se van a resolver los problemas de los ciudadanos, no de Alcorcón solo, sino de la Comunidad de Madrid. Si ese es el nuevo modelo productivo que se nos plantea, creo que las palabras del profesor Taibo pues ya pasan de ser una alternativa a algo deseable, pero de inmediato, ¿no? Porque claramente estamos hablando de que la fase actual del sistema capitalista, pues evidentemente nos lleva a pensar que la alternativa ya no es solo poco imaginativa, sino poco capaz de resolver los problemas ni siquiera a corto plazo. Hasta ahora el sistema se ha caracterizado por ofrecer resultados cortoplacistas que luego eran insostenibles a medio y largo plazo desde el punto de vista ecológico y humano. Pero por lo menos había resultados en el corto plazo. En el momento actual ya no nos podemos ni pensar en que las alternativas propuestas produzcan resultados de manera inmediata.
Y luego preguntaba al compañero que si sabía, que si yo había dicho que creía que no se iba a hacer. Es más un deseo que otra cosa, evidentemente. Evidentemente en lo que me baso para decir que quizá no se ponga ni siquiera la primera piedra. La primera se va a poner, o sea, porque además menudo fiestorro que van a organizar cuando pongan la primera, o sea, la primera. Lo que no sé si se pondrá la segunda. Y digo por el motivo de la incapacidad de esa empresa para poder afrontar una inversión de la magnitud de la que nos han hablado, y que hacerla poco a poco va a ser muy difícilmente digerible para la ciudadanía. O sea, imaginaros si después de todo lo que se ha montado, incluso de esa legislación ad hoc que nos ha descrito más ampliamente que yo el compañero que ha salido luego, imaginaros si con todo eso, al final lo que meten ahí es un hotel. Solo un hotel, ¿vale? Va a ser complicado, con lo cual, dado que la empresa no va a tener músculo y el sistema bancario, no solo español, sino a nivel europeo y también la banca estadounidense, no está ahora mismo para muchas alegrías en cuanto a financiar proyectos, ni productivos ni no productivos, ante esa situación, pues bueno, pues quizá tengamos suerte. Pero claro, esa sería la postura de tener suerte. A mí me gustaría más que el proyecto, los ciudadanos de Alcorcón y de Madrid en general, lo paráramos. No simplemente que no llegara a su término por el hecho de que no tengan capacidad de financiarlo o de ponerlo en marcha. Se escucha así. Me ha hecho gracia lo del cementerio, porque es una pregunta metafísica sobre... Hay que preparar el futuro, Ciertamente. A ver, se me ocurre hacer dos comentarios sobre esto. Una, no era seguro tu intención, pero no idealicemos el pasado de Alcorcón. Eurovegas es malo, pero aquello que venimos arrastrando desde mucho tiempo, de la forma de un crecimiento absolutamente indiscriminado e irracional, está en el origen de muchos de los problemas ahora. Segundo, yo tengo la certeza de que Eurovegas no va a aportar nada saludable a Alcorcón. Y al respecto me parece que basta con echar una ojeada, aunque sea superficial, a lo que ocurre en el emporio mundial del juego, que es Las Vegas, que es uno de los lugares de los Estados Unidos en los cuales el paro y los desahucios registran una mayor presencia. Esto me parece que obliga a concluir que quienes piensen que pese a todas las miserias Alcorcón se va a ver beneficiado, siquiera sea indirectamente, por Eurovegas, se están equivocando. Segunda observación, lo del lenguaje. Es verdad. Hasta el punto de que tenemos que estar muy al tanto de qué es lo que decimos, porque inmediatamente se aprovecha para buscarle un sentido diferente. Esta estimulante figura intelectual, que es el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, repetía incansable que era partidario del crecimiento sostenible. En el buen entendido que para Rodríguez Zapatero esa expresión significaba un crecimiento que se mantiene en el tiempo, que se sostiene, que es literalmente lo contrario, o más o menos, de aquello que tenían en mente quienes generaron el concepto correspondiente. Pero no nos engañemos, les da exactamente igual. He recordado muchas veces que hace unos meses, en un acto público, alguien me preguntó si pese a todo no apreciaba en nuestros gobernantes, los de ahora como los de antes, alguna sensibilidad, siquiera fuera elemental, ante los problemas de la crisis ecológica. Y yo preferí echar mano de la ironía y rescatar algo que recordaréis. En el mes de enero del año 2011, esta estimulante figura intelectual, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, convocó en Madrid una rueda de prensa para anunciar que se reducía la velocidad máxima en autopistas y autovías de 120 km por hora a 110. Si somos muy generosos, era una medida que discurría por el buen camino. 4 meses después, en abril de 2011, convocó otra rueda de prensa en la que en sustancia dijo dos cosas. Primera, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. Se había reducido, creo que en 400 millones de euros, la factura energética. Y por añadidura, vaya por dónde, se había rebajado el número de muertos en las carreteras. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba?
que se restauraban los 120 kilómetros por hora. Esto creo que es un fiel retrato de los gobernantes que tenemos, tanto más cuanto que bien sabéis que el Partido Popular parece dispuesto a elevar a 130 kilómetros por hora la velocidad máxima en autovías y autopistas. Tercera observación que formulo. Está bien tirado lo de la legislación ilegítima. Eurovegas es un proyecto caracterizado por una legislación manifiestamente ad hoc, pensada en el proyecto preciso. Y lo que hay en la trastienda, se ha dicho aquí varias veces, es un escenario de una opacidad extrema. No hay ninguna sorpresa en ello. Creo que el magma general de la globalización capitalista conducía a esto y obliga a dudar seriamente de que el sistema en el que estamos sea democrático. Somos convidados a las urnas cada 4 años para elegir a nuestros representantes y después descubrir que la mayoría de las decisiones importantes, todas, quedan en manos de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda, con lo cual nos están diciendo claramente que no pintamos absolutamente nada. Durante mucho tiempo, yo mismo he manejado la perspectiva de la desobediencia civil. La desobediencia civil dice, cuando uno estima que hay una ley injusta, está obligado moralmente a no acatar esa ley. Pero ojo, porque últimamente me deslizo más bien por la idea de que lo de la desobediencia civil implica en realidad una aceptación general del orden existente y una voluntad de cuestionar alguna norma legal precisa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando el escenario es literalmente el contrario? Estamos obligados a contestar todo el orden existente y a lo mejor a acatar alguna norma precisa. Me temo que en este escenario tenemos que empezar a pensar más bien en la resistencia civil que en la mera desobediencia civil. Algo que tiene que ver con lo que decía Alex antes, cuando hablaba del ejemplo de Lemóniz y de las posibilidades que se abren a nuestro alcance. Sí, es que se me ha olvidado subrayar una cosa importante para saber en qué sitio, en qué momento estamos, y es que el problema es que el desplome de los precios como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria pues ha recortado, claro, drásticamente los activos de las empresas inmobiliarias y de la banca, ¿no? Indirectamente o directamente, porque tanto todas las cajas de ahorro tienen sus grupos también inmobiliarios, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que ha llevado a la catástrofe. Entonces, ¿cómo se está respondiendo a esto? Pues entonces está aumentando la edificabilidad. Por ejemplo, me acuerdo, estaba yo en la Escuela de Arquitectos cuando ya de pronto salió en la prensa que aumentaban la edificabilidad de la operación Chamartín y decía gente, uy, que parece que se va a hacer la operación Chamartín que ha salido en la prensa, etcétera. Y yo decía, hombre, no, espera sentado, eso no se va a hacer. El tema es que les luce mucho más en el balance, sí, le duplica la edificabilidad, por ejemplo, a las empresas propietarias. Entonces la rebaja de precios se les compensa aumentando la edificabilidad. Es un poco el juego que hay ahora, incluido el tema de la ley de costas y todo esto. Es que van a construir ahora toda la costa cuando está con esa sobredosis de edificios en esqueleto y de distintos tipos por toda la geografía. Hombre, no, para nada, pero les luce mucho más en el balance porque entonces tienen más metros cuadrados edificables y entonces justamente esta es la clave de aquí, de lo de Eurovegas. Entonces, en ese sentido, se ponga la primera piedra, seguro que harán la inauguración fastuosa, ¿no? Pero después, sobre todo la dimensión, es que el llenar todo eso de casinos, es que vamos, es una cosa de traca, es que eso es un absurdo total. Entonces, no tiene, cuando encima ha habido otras experiencias que se han quedado en fiasco, o sea, que están por ahí, efectivamente, en el reino de Don Quijote, como he leído aquí, el Estado, pues claro, han explanado los terrenos, han hecho un campo de golf de los más pequeños, lo que quieras, pero ahí se ha quedado, ¿no? Entonces...
Bueno, brevemente quería comentar algunas cosas a raíz de las preguntas y lo que se ha comentado aquí. Respecto al tema de la participación ciudadana, por informaros a los que no lo sepáis, vamos, desde la plataforma Detengamos Eurovegas Alcorcón hemos intentado plantear preguntas en el pleno del ayuntamiento en más de 5 ocasiones. Solo en una de ellas nos respondieron con palabras genéricas el alcalde, pues defendiendo el proyecto por el tema de la creación de empleos, pero no respondían a las preguntas concretas que estábamos realizando nosotros. Bueno, por otra parte, señalar que también respecto a este tema de la participación, el año pasado, por ejemplo, se planteó un debate por parte de la asociación Póveda con todos los partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Alcorcón, y el partido gobernante, el Partido Popular, rechazó, ¿no?, participar en dicha mesa redonda, ¿no?, para que veamos cómo se niegan incluso a sentarse en debates públicos. Y bueno, también señalar por otra parte respecto al tema de los megaproyectos, que no hay que irse muy lejos, ¿no?, porque aquí en Alcorcón tenemos lo que es el Centro de Creación de las Artes, ¿no?, de Alcorcón, que costó más de 100 millones de euros, que actualmente está paralizado, ¿no?, y con guardias de seguridad. Lo único que han supuesto es generar una deuda para el Ayuntamiento de Alcorcón muy grande. Por lo tanto, tenemos ejemplos cercanos, ¿no?, de este despilfarro de recursos, sin contar con toda la participación de la población a la hora de decidir esos recursos dónde invertirlos, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que volver a caer en un error similar, ¿no? Y en este sentido también señalar que dentro de los terrenos donde actualmente se quiere construir Eurovegas también estaba un proyecto de estas características, que era la construcción de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Este proyecto sigue hoy en día en vivo, ahora asociado al proyecto Eurovegas, pero realmente pues eres parte, ¿no?, de esos proyectos que tienen sobre los terrenos del norte de Alcorcón, que están intentando pues eso, hacer el negocio, ¿no?, a través de la recalificación de los terrenos y conseguir de esa forma enriquecerse. Pero vemos que bueno, por la situación que estamos atravesando, han tenido que ir cambiando de proyecto cada 2 por 3. Incluso también, por si no lo sabíais, para los terrenos del norte de Alcorcón se propuso instalar la sede de Radio Televisión Española, otra vez allí. Por lo tanto, bueno, es una falta, ¿no?, de planificación absoluta. Les da igual, ¿no?, lo que nos propongan para el norte de Alcorcón. El caso es hacer ellos el negocio con los terrenos y olvidarse de los intereses y las necesidades de la ciudadanía. Bueno, vamos a pasar la palabra. Sí. Bueno, a mí es que cuando estáis hablando, sobre todo el profesor, que no me acuerdo, Naredo, de su libro, y de, bueno, pues el ejemplo que tenemos aquí del CREA, y de todo lo que va sumando todos esos proyectos de inversión pública, bueno, yo no tengo ni idea de economía, además soy de letras. Pero claro, si echas la cuenta de la vieja y te pones a sumar, y todos los que vengan en su libro que no conocemos, que conocemos unos pocos por el programa este del Follonero, ¿no?, que salían, que bueno, pues la ciudad de cultura de Galicia y tal, si te pones a sumar, dices, bueno, aquí es que nos dan los 40.000 millones de euros que hemos tenido que pedir a la Unión Europea para salvar a los bancos. Entonces la pregunta un poco es: si no se hubieran hecho esos proyectos, ¿no se hubieran endeudado las bancas y entonces no tendríamos esa deuda? O no se hubiera, o sea, que al final esa deuda que se ha generado pública se ha socializado. O sea, que hay una relación, o sea, que ese modelo del ladrillo es, de alguna manera, esos megaproyectos, o sea, ya no solo el modelo del ladrillo de hacer viviendas sin parar y tal, sino esos megaproyectos que al final han beneficiado a muy pocas empresas, son los que al final han hecho toda esa deuda que hemos tenido que pedir a la Unión Europea. O sea, este es mi razonamiento como un neófito de la economía y tal. Y luego comentar otra reflexión que, aparte de las intervenciones que habéis hecho aquí, que han sido todas muy esclarecedoras, una de las que más me ha gustado ha sido la de el vecino de Alcorcón, también soy de Alcorcón. Entonces, sí, la pregunta que se ha hecho de, bueno, ¿hacia dónde vamos?, ¿no?, intentando que así estos señores nos podían responder, ¿no? Luego otros compañeros han hecho otras intervenciones que ya no están por aquí, pero se hablaba de herramientas, de recuperar el lenguaje.
que sobre esta pregunta, que está muy bien que nos la empecemos a hacer, porque la pregunta de hacia dónde vamos es donde hacia nosotros queremos que vayamos. O sea, que no, estas personas, por muy cualificadas que estén, oye, pues este señor Carlos ha dicho antes que es de La Coruña, no sé dónde serán estos señores, pero la gente de Alcorcón es la que tiene que decidir el destino del propio Alcorcón. O sea, y luego el tema que ya ha aventurado un poco Carlos Taibo y tal, de la resistencia de los espacios de autonomía. Es decir, que si, como ellos van a hacer lo que quieran, porque bueno, pues tienen los votos, tienen los mecanismos, la producción de leyes ilegítimas que hablábamos antes, si no conformamos unos espacios sociales de resistencia y en los que podamos, movimientos sociales en los que se enfrenten contra ese tipo de decisiones, porque claro, ellos tienen muchos periódicos, muchos medios de comunicación, no vamos a poder hacer nada. Es más, que luego lo que hablamos del lenguaje un poco, a mí se me ocurría también que el que se apropien de determinados conceptos del lenguaje es porque a lo mejor los movimientos sociales no hemos sido capaces de llenarlos de contenido. Es decir, hacer propuestas concretas y no generales. Y para que se hagan propuestas concretas se tiene que trabajar sobre todo desde el tema municipal, que ha salido también un poco la cuestión, ¿no?, del municipalismo. O sea que, y se están generando muchos espacios en Alcorcón, o sea que yo invito a las personas que se están haciendo este tipo de preguntas, este tipo de cuestiones, es de, estamos acostumbrados, oye, no, voy a votar a este partido a ver si me da un tema paternalista, oye, a ver si me hace aquí, yo qué sé, lo que yo necesito. No, lo que necesitamos es construirlo entre todos. No, de alguna manera, estas charlas al final tienen que ir un poco por ahí, porque siempre están las preguntas esas de, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y todos, hostias, pues yo qué sé, pues, bueno, a lo mejor podríamos hacer esto. No, o sea que es un proceso lento, de mucho tiempo, y donde ahí tiene que haber una implicación personal, etcétera, etcétera. Y nada más. Bueno, hay 5 palabras más, les damos paso para que cuanta más gente... Bueno, hay una menos. Sí, yo sí tengo una pregunta y en concreto es, como yo tengo la idea de que este problema de Eurovegas de Alcorcón es, puede ser para nosotros como un entrenamiento para una plaga mucho mayor que se va a presentar dentro de poco en Madrid, que es lo que va a pasar con el tema del 2020. Lo hemos visto en Londres, lo estamos viendo en Estambul. O sea, las capitales europeas se están preparando todas a hacer especulaciones a lo grande, a lo muy grande, y si perdemos esto de Alcorcón, llegaríamos mucho menos preparados a lo que supone el 2020 para Madrid. Y yo tengo la impresión, desgraciadamente, de que en Alcorcón la gran mayoría de la población todavía no tiene claro el riesgo de este proyecto, más allá de las varias especulaciones, que si se va a hacer, si no se va a hacer, que sí se va a hacer, que no se va a hacer, ¿vale? Estos hijos de puta están claramente especulando sobre ello, ¿no? Y ¿cómo llegamos a más gente? ¿Cómo llegamos a que la gente esté más concienciada, que tenga más claro lo que realmente está ocurriendo y cómo se puede oponer la ciudadanía? Porque yo creo que para el futuro hay que ganar esto, porque si no en 2020 no estarán vivos. Y Madrid, como pase esto de Eurovegas y luego pase lo del 2020, va a llegar a la mierda de otras capitales europeas por completo. Yo, sin embargo, con las intervenciones de los participantes en la mesa me quedo más tranquilo, porque esto va a ser simplemente un mega robo más y no va a ser realmente un Eurovegas, que sería el desastre. Quiero decir que si esto es Las Vegas, como bien ha dicho Carlos Taibo, será mucha mayor precarización. La gente en Eurovegas, por ejemplo, o sea, en Las Vegas, el 90% de los trabajadores de Las Vegas son de fuera, son de otros estados, y el 30% viven en caravanas, prácticamente con horario continuado, en una calle, esa calle principal donde trabajan casi todos. No comen solos, la gente come sola en Las Vegas.
no hay ambiente. O sea que si Alcorcón lo terminamos asociando a Las Vegas, puede ser terrible. La falta de información hace que tengamos todavía una especie de halo, no sé si por euro o por Vegas, ya no solo los adjetivos, sino los sustantivos, ¿no? Parece que deberíamos desmontar el propio concepto de Vegas, porque desde luego lo que a mí me preocupa desde luego es la infancia, que no va a estar protegida. Según parece, si uno quiere pasar por allí, se va a encontrar con una máquina tragaperras que te va a dar con su brazo ladrón en la cabeza, y no hay protección, por supuesto, ni ningún tipo de derecho laboral, etcétera. Pero aparte de eso, sobre todo los ludópatas van a tener muchos problemas, porque no hay ninguna protección tampoco para ellos. Así que, ya digo, espero que esto sea verdad y que esto simplemente sea un robo más. Nos vamos acostumbrando ya. Sí, yo creo que en esta democracia, en los 30 y tantos años de democracia que hay en este país, pues el megaproyecto que ha habido en España era la construcción que se ponía como uno de los pilares de la economía española, y nos hemos dado que ha sido un auténtico fracaso. Y yo creo que la clase política son una banda de fracasados, todos, porque han invertido su esfuerzo en algo que realmente ha hundido a este país. Pero algo bueno tenía, ¿no? Los polígonos industriales, esos polígonos que tenían toda una gama de oficios de FP y que no son tan malos, y que yo creo que un 70% de los parados son de esos oficios, y que realmente la frustración es que han cerrado esos polígonos. ¿Y a qué me dedico ahora? ¿A qué me dedico ahora si han cerrado el polígono industrial y no hay... Y todavía ha explotado la burbuja postinmobiliaria, y todavía nadie habla de recuperar a nivel nacional todos los polígonos de alguna manera, pero razonable, para que, bueno, ya que se ha vivido de esos oficios durante muchos años y no son tan malos, que podemos vivir. Yo creo que el problema es cómo separar esos oficios indirectos de la construcción pura y dura. Y a mí lo que me preocupa es que, como no recuperemos esos polígonos industriales, no vamos a salir ni de la crisis ni del paro. Yo creo que estos proyectos no sirven para nada, pero claro, si encima todavía no somos capaces de decir, oye, ¿cómo recuperamos esas empresas que se van a otros países? Porque es la mano de dura mucho más barata. Ahí vemos proyectos en empresas suecas de la rama del sector de la madera, que se van a países del este a hacer muebles, que como es más barato allí, pues los sueldos pues les interesa. Como en España también ha habido estos problemas, y cómo no somos capaces de tener esas empresas aquí en España, y que cree pues una producción y un bienestar al ciudadano. Y para finalizar ya mi discurso, es que si otros países tienen una industria como la que hemos tenido aquí en España, separada de la construcción, si eso es posible, porque si no somos capaces de recuperarla, yo soy muy pesimista. Esto no se recupera en miles y miles de años. Muchas gracias. Y me gustaría ser más optimista, pero si no somos capaces de recuperar los polígonos industriales, no veo camino. Y también otras economías agrarias y de huertos urbanos, de productos ecológicos, que también es muy interesante. Muchas gracias.
Tenemos 4 palabras más, si queréis. 5 palabras más. Si queréis, les vamos dando paso por a que hablen. Yo quería compartir una reflexión y ver un poco qué piensan al respecto, más allá de que se consiga poner la primera piedra o se llegue a poner la segunda piedra del proyecto de Eurovegas en Alcorcón. Yo creo que hay una realidad que tenemos ya, que es la proliferación de negocios de juego, no solo a nivel virtual. Yo vivo en el centro de Madrid y estoy impactada de la proliferación de casas de subastas en cada cruce de calles. Y bueno, si hay algún estudio sobre cuánto ha crecido este negocio a raíz del cambio de la ley del juego y qué empresas están detrás de esos negocios que ya están en estos momentos en marcha. Hola, buenas tardes. A estas alturas de la película lo que está claro es que Eurovegas no es una solución, es un problema. Entonces el problema lo tenemos que afrontar tal y como está. El tema de la financiación para mí me parece un arma de doble filo. Es cierto que en la situación actual la financiación de este proyecto es muy complicado, particularmente para una entidad o dos. Sin embargo, en España, mediante un préstamo, yo trabajo en banca, entonces mediante un préstamo concertado entre varios bancos, un macropréstamo, podría ser viable. Podría entrar la banca internacional, o bien europea o bien la banca americana. Lo que la banca quiere en cualquier proyecto de inversión es rentabilidad y garantías. Hay un tema que me preocupa a mí personalmente y me imagino que a más gente, es quién podría aportar las garantías que pidieran los bancos. Evidentemente estaríamos hablando de garantías que podrían ser garantías de la administración local, de una administración autonómica e incluso una administración estatal, porque con las cifras que has dado, Las Vegas Sands no creo que tenga la capacidad para poder avalar ella sola esa operación. Entonces, esto es un problema que puede ser muy grande para nosotros si la financiación los bancos la dieran con la garantía del Estado español. Nosotros estamos firmando, no sabemos cuál es el nivel de compromiso que se puede alcanzar. Es decir, yo como ciudadano de Alcorcón, yo me opondría a avalar esa operación, pero ¿y si llega nuestro alcalde y lo avala, cómo lo podemos parar? Entonces, para terminar, yo propondría 2 cosas a través de la plataforma. Una, lo que tenemos que hacer es combatir el oscurantismo. Entonces, la manera es a través de iniciativas legislativas populares, que con 500.000 firmas conseguiríamos dar luz y taquígrafos a este tema. Primera, impedir que la banca española pudiera avalar, pudiera entrar en estas operaciones de financiación ni siquiera con un préstamo sindicado. ¿Por qué? Porque prácticamente el total de la banca española ha recibido ayudas públicas. Entonces lo que no es defendible es que las ayudas públicas que se han recibido en la banca se vayan a destinar a la financiación de un proyecto tan económicamente insostenible como este, cuando se está denegando la financiación a otros proyectos que sí lo son. Y la segunda, que se impidiera y se garantizara que ningún estamento, ninguna administración española pudiera avalar ningún tipo de financiación bancaria a este proyecto. Eso yo creo que se puede hacer a través de la plataforma, moverlo y generar 2 iniciativas legislativas populares, que con eso lo primero que se conseguiría sería que esta gente se molestaría mucho, porque hasta ahora todos se piensan que esto es algo que es una bicoca. Yo os puedo decir que he conseguido firmas para Eurovegas fuera de Madrid sin ningún problema. Es decir, el alcanzar a través de las redes sociales las 500.000 firmas no sería ningún problema. Gracias.